Bendiciones mis amigos, una vez más el pastor Santiago Escobar saludándole. Es un placer llegar hasta usted con una reflexión bíblica. La reflexión bíblica de hoy está basada en el capítulo 35 del libro de Jeremías. En el capítulo 35 del libro de Jeremías encontramos la historia de los recabitas. ¿Quiénes eran los recabitas? Eran los descendientes de un hombre que se llamaba Recab. Recab engendró un hijo que se llamó Jonadab, y Jonadab engendró hijos. Y esta familia de la cual habla el capítulo 35 de Jeremías son los hijos de Jonadab, que se les llama los recabitas porque antes no habían apellidos. Entonces, cuando se mencionaba, a la familia se les mencionaba por el nombre del patriarca principal de la familia, que en este caso era Recab. Por eso decimos los recabitas. Ahora bien, en el tiempo de que existió Recab y su familia, había un problema serio en los pueblos en Israel y alrededor de Israel. Y era que el pueblo más fuerte conquistaba al más débil. Cuando un pueblo pequeño estaba prosperando, tenían riquezas, plantaban viñas y tenían buenos huertos, olivares, eran codiciados por los pueblos vecinos. Entonces los pueblos vecinos venían y mataban a la gente que vivía en ese pueblo pequeño para quedarse con las riquezas que había en el pueblo. Entonces Jonadab le da un consejo, más bien no un consejo, sino una orden a sus hijos. Y les dice, para que ustedes vivan bien y vivan mucho tiempo, ustedes tienen que hacer dos cosas. La primera es no beber vino, ni ustedes, ni sus hijos, ni sus hijas. No beberán licor. La segunda cosa que ustedes tienen que hacer es no construir casas, no adquirir terrenos, propiedades, no plantar viñas en las cuales ustedes tienen que quedarse ahí mucho tiempo y tener que, se van a enriquecer a través de ellas y van a ser la codicia de los pueblos. Si ustedes no tienen cosas que los pueblos codicien, nadie les va a hacer guerra. Y si ustedes no se emborrachan, no van a cometer locuras. Así que estas dos cosas les ordeno que hagan. Y los descendientes de Jonadab, aun cuando se murió su padre, ellos siguieron obedeciendo el mandamiento que su padre les había dado. Entonces, Dios admiró a los recabitas y los usó como un ejemplo para darle enseñanza al pueblo judío. Le dice a Jeremías, ve y reúne a los recabitas, mételos en un salón del templo, pon delante de ellos copas llenas de vino y diles que beban. Y verás que te van a contestar. Cuando Jeremías obedeció al mandato de Dios, porque Dios tenía un plan, llevó a los recabitas al templo y puso delante de ellos copas llenas de vino para que tomaran. Los recabitas dijeron, no beberemos, porque nuestro padre Jonadab nos ordenó diciendo, no beberéis vino, ni plantaréis viñas, no os apropiaréis de riquezas, para que viváis bien y viváis mucho tiempo. Entonces Dios le dio un mensaje a Jeremías para que le dijera al pueblo que el mandamiento de Jonadab, que aún era un mandamiento de hombre, había sido firme sobre sus hijos, pero el mandamiento de Dios, que no era hombre sino Dios, no estaba siendo obedecido por el pueblo judío. La obediencia para Dios es algo importante. Los recabitas fueron fieles al mandamiento de su padre,
todos los días de los recabitas, ellos no bebieron vino, ni compraron hacienda, no fueron hacendados. Los recabitas vivían en pequeñas comunidades cerca de los caminos que iban a los lugares lejanos, y ellos vivían eran como una especie de posada en medio del camino, de hoteleros en medio del camino, en donde los caminantes que venían de lejos o iban para lugares lejos podían quedarse ahí, y esos caminantes les dejaban algo de dinero por pasar la noche en ese lugar, y ellos les vendían comida a los caminantes, y de esa manera ellos hacían dinero, y ellos compraban y vendían a la vez con los caminantes que pasaban ahí, y esa era la manera en que ellos subsistían, sobrevivían, pero no tenían riqueza, no adquirían riqueza. Sus casas no eran casas de lujo, las casas de ellos eran tiendas. ¿Qué eran las tiendas? Eran carpas, eran casas de campaña que podían armarse y desarmarse en cualquier momento. Así que así vivían ellos. No eran un pueblo que los demás pueblos vecinos pudieran codiciar la riqueza que ellos tenían, porque no tenían mucha riqueza, tenían solamente para el diario vivir. Y ese había sido el consejo de Jonadab, el padre de ellos. Y lo que quiero enfatizar en esto es que qué importante es honrar a nuestros padres. El día, en los Estados Unidos, en México, el tercer domingo del mes de junio se celebra el Día del Padre. En Latinoamérica se celebra el 17 de junio. Y la gente hace fiestas para honrar a los padres. Pero, ¿qué en sí es la mayor honra que un padre recibe? La mayor honra que un padre puede recibir es el que sus hijos obedezcan o sigan el consejo que su padre les da. Porque hay dos cosas importantes para un padre que desea ver en sus hijos. Primero, desea que los hijos vivan bien. Y segundo, desea que los hijos vivan mucho tiempo. Y esto era el deseo de Jonadab, que sus hijos vivieran bien y vivieran por mucho tiempo. Para que vivieran bien no tenían que emborracharse, porque el borracho se mete a muchos problemas. Para que vivieran bien, aparte de no emborracharse, no tenían que ambicionar riquezas, o sea, ser avaros, porque el acumular muchas riquezas vuelve al hombre envidiable por los demás hombres, y por poseer lo que éste tiene, lo pueden matar. Ese era el consejo de Jonadab. Yo creo que todo padre de familia hoy día desea que sus hijos vivan bien y que sus hijos vivan mucho tiempo. Ningún padre quiere enterrar a un hijo. Se espera que sean los hijos que entierren a los padres. Pero para ello es necesario estos dos consejos muy importantes. El licor hace que la persona pierda la cabeza y cometa muchos errores. El acumular muchas riquezas hace que la persona cometa injusticias y sus riquezas se vuelven codiciadas por otras personas que pueden quitarle la vida por quitarle las riquezas. Es importante entonces la honra a los padres. Mientras los padres viven, los hijos, aparte de obedecer al consejo de los padres, honran a sus padres cuidando de ellos cuando sus padres ya llegan ancianos. Pero aunque el anciano haya perdido ya la memoria, haya perdido la mente, cuando estaba lúcido, los consejos que le dio a sus hijos eran para que sus hijos vivieran bien y vivieran larga vida. Así que los hijos hacen bien en seguir el consejo de sus padres. Cuando sus padres viven y aun cuando sus padres ya han muerto, los hijos pueden seguir el consejo de sus padres, como lo hicieron los recabitas, los hijos de Jonadab. Ya Jonadab había muerto, pero sus hijos vivían por el consejo de su padre Jonadab y vivían bien, tanto que Dios los protegió y Dios mismo dio orden de que nunca faltaría un hijo de Jonadab o un descendiente de Jonadab en la presencia de Dios en el templo. Mis amigos,
Qué importante es que hagamos caso del consejo y que tomemos en cuenta estas dos cosas. El alcoholismo está acabando con mucha gente en el mundo entero y hace que los hombres pierdan su hogar, pierdan su dignidad, pierdan su familia. Ningún padre de familia que tiene la cabeza en su lugar desea ver borracho a su hijo. Hagámosle caso a la palabra de Dios. No amemos demasiado el dinero y tampoco el licor. Que Dios le bendiga.